Realize your musical vision. Realize your musical vision. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a este lugar, amigos y amigas que están viendo este video. Gracias por visitar este canal. A través precisamente de las redes sociales nos preguntaron, nos enfatizaron en preguntar, en que yo compartiera, bueno, de qué se trata lo de las infecciones, qué quiere decir lo de microorganismos. Me dicen que hablo mucho de los microorganismos, así que en esta ocasión, amigos y amigas, pues vamos a hablar precisamente de qué son los microorganismos. En nuestro país y creo que en el mundo entero es ampliamente conocido el tema o el término conocido como infección. En nuestro país, aquí en México, cuando una persona enferma pues de algo común, por ejemplo una gripe, una diarrea o un mal de orín, malestares en vías respiratorias, etc., pues es común hablar de infecciones, pero lamentablemente pocas veces y casi nunca nos dicen en la consulta general pues qué tipo de infección, qué tipo de microorganismo específicamente es el que nos está atacando, es decir, cuál es el microorganismo que nos está causando la infección que tenemos en el momento. Y menos aún, nos tratan con medicamentos específicos con el fin de eliminar a estos microorganismos. Según datos del INEGI, en el último censo que se hizo aquí en México, 75% de los antibióticos que se prescribieron no se debió de haber hecho. En muy contadas ocasiones, solo cuando pues el paciente continúa con los malestares, no disminuyen los síntomas, es solo cuando se manda al paciente a que se realicen pues exámenes más específicos. Podemos hablar de una biometría hemática completa, un examen general de orina, un coprocultivo, exudados, perfil hormonal, resonancia magnética, tomografía computarizada, ultrasonidos, electrocardiograma, etc. Yo en lo particular considero que debería existir algún tipo de método más simplificado para conocer rápidamente la presencia de los microorganismos, de las infecciones. De hecho, he visto varios documentales donde ya están saliendo algunos pequeños dispositivos que con solamente una gota de sangre pueden detectar muchas enfermedades, o algunos otros aparatos, por ejemplo la resonancia magnética cuántica, entre otros aparatos que de manera pues muy rápida nos pueden decir de manera específica qué pudiera estar pasando en el cuerpo. Pero bueno, esto es solamente como un comentario personal. Es importante conocer qué tipo de microorganismo, porque por ejemplo si tenemos un virus y se prescribe, se receta un antibiótico, pues lógicamente un antibiótico no va a funcionar para un virus, para un hongo o para un parásito. Por eso les hablo de que es muy importante saber pues qué tipo de microorganismo, qué tipo de infección nos puede estar atacando, ya que esto nos permitiría pues ir a la raíz del problema y no esperar a que se vaya desarrollando una enfermedad que en un futuro pues nos pueda causar más complicaciones en nuestro cuerpo. Hay virus, bacterias que pueden causar incluso cáncer, tumores o enfermedades crónico-degenerativas. Pues miren, el objetivo de esta plática, amigos y amigas que nos acompañan, amigos y amigas que nos ven en las redes sociales, el objetivo de esta plática es resaltar la importancia con que intervienen los microorganismos, los microbios, como también se le llama, los gérmenes o agentes patógenos, la importancia que estos tienen en la alteración del organismo humano, en su integridad y en el desarrollo de las enfermedades. Es muy importante también, en esta plática lo vamos a ver, pues la importancia que tienen las plantas medicinales, la fitoterapia, la homeopatía, en el combate a estos microorganismos, a estas infecciones, ya que las plantas medicinales tienen principios activos contra infecciones. Pero bueno, empezamos por el principio. Me decían en los mensajes que han dejado en las redes sociales, ¿qué es un microorganismo? Vamos a empezar con saber
¿Qué quiere decir un microorganismo? Es un ser vivo microscópico capaz de realizar sus procesos vitales, tales como crecer, alimentarse, producir energía, reproducirse. Tienen como gran característica la gran variedad de ambientes donde pueden vivir. Y bueno, ¿qué hacen estos microorganismos? La mayoría de los microorganismos juegan un papel muy importante en procesos y la salud de prácticamente todos los animales, los seres vivos de la Tierra. Muchos microorganismos viven, por ejemplo, en nuestro intestino y son de vital importancia en los procesos de la digestión. Sin embargo, pues muchos de ellos pueden causar varias enfermedades a las personas, animales y las plantas. Otra pregunta sería también, bueno, ¿y por qué causan enfermedades estos gérmenes, estos microbios? Los microorganismos causan enfermedades cuando necesitan de otro ser vivo para reproducirse, alimentarse y sobrevivir, así como defenderse. A veces, pues nosotros somos el ecosistema, somos su casa, la colonia donde viven, por así decirlo, el lugar adecuado para su sobrevivencia. Y como tenemos pues un sistema inmunitario que consta de glóbulos blancos, anticuerpos y diversas sustancias como citoquinas, interleuquinas, que son sustancias que ayudan a nuestro organismo a defendernos precisamente de estos microorganismos, pues se genera una especie de combate, por así decirle, y entonces es cuando viene alguna inflamación, algún síntoma como tal. Y estos microorganismos pues también se defienden, tienen sus genes llamados de patogenicidad, que les sirven para colonizarnos y evadir esta respuesta inmune que les estoy comentando. Así, cuando nos colonizan, viven de nosotros, muchas veces producen por su mismo metabolismo toxinas que nos causan enfermedades, o bien al colonizarnos producen un daño mecánico que también nos puede crear enfermedades como tal. Por ejemplo, si inflaman el intestino, pues tenemos colitis. Si inflaman el corazón, lo que se llama comúnmente como endocarditis, pues hay inflamación del corazón y tenemos, pues puede ser una arritmia cardíaca, una angina de pecho, una estenosis valvular o síntomas como tal que tienen que ver con un problema mecánico del corazón, por ejemplo. Otra pregunta sería también, ¿cómo se propagan estas enfermedades? Hay dos maneras, la directa e indirecta. La transmisión por contacto directo requiere de contacto físico entre una persona infectada y una persona susceptible o no infectada. La transmisión por contacto directo ocurre de un depósito a superficies y objetos contaminados, tales como alimentos, bebidas o vectores o portadores. Los más conocidos son los mosquitos, pero pueden ser también pulgas, garrapatas, ácaros, roedores, perros, gatos, carne que consumimos de la res, de los ciervos, conejos, etc. Hay varios tipos de microorganismos. Los microorganismos tienen múltiples formas y tamaños y se clasifican en protozoos o parásitos o lombrices, como también se les dice, virus, bacterias y hongos. Recientemente se habla de priones, que son moléculas, proteínas más pequeñas que también pueden generar daño, sobre todo a nivel cerebral. Incluso hay una enfermedad que se llama enfermedad priónica o enfermedad de priones. Algo muy importante que también me han preguntado y quiero comentarles es, bueno, ¿y por qué curan las plantas medicinales? Porque cuando hablamos de plantas medicinales simplemente se habla de manera muy general, sobre todo aquí en México se habla, no, pues el gordolobo ayuda en gripe, en tos, por ejemplo. El cardo mariano ayuda en el hígado, pero realmente de manera general no se habla mucho del por qué tienen esta capacidad curativa las plantas medicinales o la fitoterapia. Bueno, las plantas producen y almacenan diversas sustancias. De estas, las que se pueden emplear con fines medicinales se denominan principios activos. Normalmente, las plantas poseen pues varios principios activos acompañados de otras sustancias sin valor medicinal. Con gran frecuencia los principios activos de las plantas medicinales no se distribuyen de manera uniforme por toda la planta, sino que se acumulan en ciertas partes como las flores
hojas, raíces, semillas, la corteza. La cantidad de principios activos tampoco es siempre la misma. Puede variar en función del hábitat, de la época de recolección o del modo de preparación. Por eso es muy importante recolectar las plantas en la época del año adecuada y secarlas y prepararlas con sumo cuidado. Los principios activos son elementos que actúan, es decir, son sustancias con actividad biológica que tienen la capacidad de interactuar con nuestro organismo y sus distintos sistemas. Y es ahí donde está la capacidad de curación de las plantas medicinales, porque tienen principios activos. Estos principios activos son precisamente los que tienen la medicina alopática, la medicina convencional, como pudiéramos llamarle. Por ejemplo, la aspirina. El principio activo pues es el ácido acetil salicílico, por poner un ejemplo. A mí en particular, de la medicina tradicional mexicana, de la herbolaria, de la fitoterapia, de la homeopatía, de la medicina holística, de la medicina natural, como también se le llama aquí en México, o terapias alternativas. A mí en particular me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando lo que es la medicina natural, la naturopatía, la homeopatía, precisamente que nos van enfocando a tratar al enfermo y no a la enfermedad, es decir, llegar pues a la raíz del problema. Nos insta a llegar al fondo, a la raíz de lo que causa lo que llamamos comúnmente enfermedad. De manera personal, investigando, encontré un artículo hace ya muchos años que me llamó poderosamente la atención, del doctor Marius Vincent Fuentes y Ferrer, quien es docente de la Universidad de Valencia en España, en la unidad de parasitología. El doctor Fuentes menciona en estos artículos que varias enfermedades parasitarias, como la malaria, por ejemplo, se encuentran entre las 10 enfermedades que causan más muertes a nivel mundial. Otras, como la escariasis, la trichuriasis, afectan a miles de millones de personas en el mundo. El doctor Fuentes menciona también su preocupación de que varias enfermedades, de ellas consideradas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades olvidadas, presentan serios problemas para diagnosticarlas de manera directa. El doctor Fuentes abunda en este artículo, o en los artículos que pude leer, de la dificultad que existe en la detección de los parásitos, helmintos, protozoos, virus, bacterias, hongos, etc. Y es que se debe a diferentes causas. Uno, el ser humano hace la función de hospedador intermediario o de hospedador paraténico, por tanto no elimina ninguna forma parasitaria al medio externo. Dos, los microorganismos presentes no han alcanzado la madurez sexual, o bien los escasos individuos parásitos pertenecen al mismo sexo y no existe la posibilidad de la reproducción. 3. La emisión de formas parásitas al medio externo es baja o intermitente. Y 4. Se ha producido un parásito errático y él mismo es incapaz de alcanzar su microhábitat de parasitación y consecuentemente no puede continuar su ciclo biológico de forma habitual. Por tanto, dice el doctor Fuentes, ante un análisis ante mortem, es decir, una persona viva, en un análisis negativo por parásitos, por ejemplo, pues no deberían descartarse un nuevo análisis parasitológico post-mortem, es decir, cuando una persona fallece, con especial consideración cuando hay sospecha pues de que la persona pudo haber muerto por algún tipo de infección, sobre todo para aquellas especies cuyas formas parásitas afectan órganos y tejidos internos. Menciona el doctor Fuentes que un adecuado análisis de la información referente a la sintomatología de la persona, además de los hábitos alimenticios, estilo de vida, puede contribuir a determinar la sospecha de una parasitosis como causa potencial de la muerte. El doctor Fuentes menciona enfermedades como la meningoencefalitis, trepasonomiasis, toxoplasmosis, malaria, entre otras que son de fácil diagnóstico, de fácil detección, pero hay otras enfermedades que pueden ser difíciles de diagnosticar, difíciles de encontrar, digámoslo así. Me impactó profundamente cómo muchas enfermedades pueden ser confundidas, darse diagnósticos erróneos y claro, lo peor de todo es que ante el desconocimiento
no se trata de manera específica, como les decía al principio, al no haber un diagnóstico exacto de qué tipo de infección tenemos, pues lamentablemente pueden darse diagnósticos erróneos, falsos, negativos. Y claro, lo peor de todo es que ante este desconocimiento no se trata de manera específica, de manera adecuada a la persona, y pues lamentablemente en algunos casos puede llegar a la muerte. A mí en particular me maravilla que en la medicina alternativa se trate a las personas de manera integral u holística. Y ante el avance de los conocimientos científicos, ante el avance de los métodos diagnósticos, creo que la medicina alternativa, principalmente la fitoterapia, herbolaria, la homeopatía, puede hacer grandes cosas para erradicar estas enfermedades que muchas de ellas se consideraban pues extintas. Investigando más a detalle me doy cuenta que no solo hay parásitos, como menciona el doctor Fuentes, hay virus, bacterias, hongos y priones, y muy posiblemente o seguramente hay microorganismos todavía no reconocidos por la comunidad científica o clasificados pues por la comunidad científica. Todos estos están constantemente invadiendo al ser humano, causando enfermedades, causando deterioro de los órganos y tejidos. Con el paso del tiempo se ve reflejado en una enfermedad como tal. Al estar investigando sobre la relación de los microorganismos y las enfermedades, me topé, cosa que me alegro muchísimo, con documentos de estudios científicos serios, de universidades que hablan precisamente de investigaciones de plantas medicinales, de homeopatía y sus principios activos contra determinados agentes patógenos o infecciones. En esta charla, amigos y amigas, solamente quería platicarles pues qué son los microorganismos, los virus, hongos, parásitos, qué son estos microbios, gérmenes, agentes patógenos que causan enfermedades, y por qué también las plantas medicinales tienen la capacidad de curarnos. En otra plática, amigos y amigas, estaremos hablando de manera general cuáles son las enfermedades causadas por parásitos, las más comunes, parásitos, virus, bacterias, hongos. De manera general haremos una pequeña plática. También de manera general haremos una pequeña plática de cuáles son las plantas medicinales, cuál es su nombre y cuáles son los principios activos y contra qué ciertos microorganismos nos pueden ayudar a curar. Pero eso estaremos hablándolo en otra plática. Así que muchas gracias, amigos y amigas, por estar aquí en este lugar, por visitarnos, y a ustedes, amigos y amigas que están viendo este canal, muchísimas gracias.